¿Qué es para ti el proceso comunicacional? El proceso comunicacional es la transmisión de información, ideas y pensamientos. Ya, ¿qué elementos tiene que contener? El emisor, el receptor, el mensaje, el contexto y un código en el que puedan comunicarse. Ya, ¿qué pasa con el lenguaje no verbal dentro de la comunicación? Es muy importante, no siempre se lo puede tener, pero si es que es cara a cara creo que es vital, porque la información no verbal, los gestos, la gesticulación, dan mucha más información que las palabras mismas. ¿Qué pasa ahora con todas las ventanas, chats y eso que tenemos, que mandamos mensajes y ya no podemos tener el, el lenguaje no corporal? ¿Cómo afecta eso? Yo creo que puede darse problemas de malos entendidos. Sin embargo, he visto, yo no los uso, pero sé que hay símbolos con los que se expresa si a alguien le gusta o no le gusta. No sé mucho, pero ¿Pero ya es lo mismo que el lenguaje no verbal o cambia en algo? yo creo que tal vez no es lo mismo, porque no es lo mismo una mirada o un gesto que un símbolo visual. La intención del, del emisor no está claro y se puede mentir fácilmente, porque a veces el tono de voz, la gesticulación, una sonrisa, dicen mucho más. Entonces, tal vez en estos chats, en este tipo de comunicación, esa parte se pierde. El constante uso de medios tecnológicos, el constante uso de los chats y eso, ¿cómo afecta las habilidades que se requieren para comunicar efectivamente? Yo creo que eh, puede ser a varios niveles. La gente, dada la informalidad de este tipo de comunicación, escribe como habla. Es decir, no usa puntuación, no usa los símbolos lingüísticos, puntuación, tildes. La formalidad del lenguaje se está perdiendo. Las ideas se expresan de manera muy superficial y se ha convertido ya en un código que dentro del aula, en mi caso, es un verdadero problema, muy difícil de tratar porque los estudiantes no están tan acostumbrados, es su medio ahora, que en la parte académica es sumamente difícil de trabajar. En el campo profesional, trabajando con estudiantes, ¿qué tipo de habilidades se han visto afectadas? ¿Qué tipo de habilidades se han perdido? Varias. Por ejemplo, en escritura eh, hay varias deficiencias, porque ahora la gente no lee, o podríamos decir que leen mucho, pero en los chats se comunican mucho. Y no es lo mismo leer ese tipo de información que leer un informe, un reporte, un libro, una investigación que está escrito en un código más formal, por un lado. En la parte oral también no hay una deficiencia de vocabulario que puede ser dramática en su propia lengua, no se diga en una lengua extranjera, que es lo que yo hago. Eh, ¿Qué más? La gramática, por ejemplo, es en la lengua nativa es de una deficiencia que yo no había visto desde hace años. Y, y como no hay un referente en la lengua materna, en la lengua extranjera que se está enseñando, es sumamente difícil. Mm, Los objetivos no se están cumpliendo a cabalidad como se debería. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la escritura en inglés, combinado con la parte verbal? Porque si no pueden leer y no pueden escribir en la lengua materna, las deficiencias en lenguas extranjeras es peor. Sí, es, eh, es un problema que hasta ahora estamos tratando de ver cómo solucionar, porque
al no leer, al no tener un input importante, significativo, en la lengua materna se ve que es muy difícil que se exprese. Por ejemplo, el formular una pregunta les cuesta demasiado. En inglés hay cosas que no tenemos en el español, categorías huecas en el español. Por ejemplo, algunos auxiliares. El uso de los tiempos acarrea unos problemas terribles, considerando que el español que nosotros tenemos tiene una influencia muy fuerte del quichua. Entonces, la manera en que el estudiante se comunica en su lengua materna está necesariamente afectando la adquisición de una segunda lengua. Y en lo personal, en las relaciones de amistad, de familia, ¿qué tanto aprovechas tú todas las herramientas tecnológicas que están a mano? Yo casi no las uso. Para mí la privacidad es sagrada y si tengo algo que comunicar prefiero llamar o enviar un mail que me parece que es más personal. Yo no sé que pueden ser herramientas muy útiles en varios campos de la vida, pero creo que en la cuestión personal tiene que mantenerse privado. Si es que alguna de tus amigas se va lejos y ya no tienes forma de comunicarte con ella, ¿es un problema o simplemente buscas la forma de comunicarte con ella? O sea, no vas a acceder a Facebook solamente para mantenerte en contacto con alguien que ya no está. No. De hecho, en mi vida muchas personas se han ido, personas a las que quiero mucho, a las que le tengo afecto. Y, por ejemplo, tenía una amiga que se fue a estudiar y luego se quedó en Estados Unidos. Los 3 primeros meses nos comunicábamos con bastante regularidad por medio del email. Pero luego ella por sus ocupaciones ya no tenía mucho tiempo, igual yo, y la comunicación se hizo cada vez más y más distante. Llega un punto en el que por afecto que se le tenga a una persona ya no somos las mismas, somos desconocidas. Después de tantos años, ella no es la misma persona y yo tampoco. Y yo pienso que siempre he pensado que uno llega a la vida de las personas en el momento que tiene que llegar y se va cuando tiene que irse. Si uno tiene que volverse a encontrar, lo hará frente a frente o por alguna circunstancia. Pero yo no estoy de acuerdo en eso de buscar a personas que ya no conozco, porque en verdad no tengo nada que decirles, ya no tenemos nada en común. Somos extraños, en verdad. ¿Y qué pasa con los libros digitales? ¿En algún momento podrían sustituir a los libros físicos? Sí, yo creo que en un momento sí será necesario, dadas las condiciones en las que está el planeta y todo. Para mí sería una pena terrible porque me encantan los libros. Sé que tengo acceso a ellos en cualquier momento, pero sí creo que en algún momento sería pertinente. ¿Qué es mejor? ¿Una carta escrita o un mensaje de WhatsApp o de Facebook que llega 10 veces más rápido que una carta convencional? En términos prácticos creo que un mensaje, un email, es lo más adecuado. Sin embargo, una carta, para mí el encanto de una carta es la privacidad. Pero en Es, Facebook hay la misma privacidad. tengo entendido que sí, pero alguna vez algún experto en computación me decía que si alguien sabe de, de este asunto, no hay filtros que funcionen. Entonces, a mí yo tengo temor respecto a eso. Además, la información que uno sube a esto se Uh-huh. queda ahí, creo que para siempre. Uh-huh. Entonces yo no estoy dispuesta a que mi información esté ahí. En conclusión, ¿cuáles serían los pros y los contras de la llegada de tantos nuevos medios a la vida? Creo que estos medios pueden ser herramientas sumamente útiles, que deben ser utilizadas, porque permiten un desarrollo en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, el único aspecto que a mí no me gusta, no me convence, es esto de hacer la vida de uno pública, más pública. En cuanto a la parte profesional, académica,
creo que pueden aportar significativamente y contribuir en gran manera al crecimiento académico, profesional. Mi reparo es especialmente en la parte personal.